¿Cómo están, chicos? En esta ocasión vamos a aprender lo que son los conjuntos numéricos. Cuando el hombre tuvo la necesidad de contar en sus actividades cotidianas, aparecieron los números naturales. Sin embargo, surgieron nuevos planteamientos en los que no era posible resolver sin nuevos tipos de números, por lo que se fueron conformando otros conjuntos numéricos con más propiedades y particularidades. Es por eso que pasamos desde los números naturales a números enteros, números racionales, números irracionales, números reales, incluso números imaginarios, hasta llegar a los números complejos, que ya tienen usos mucho más avanzados, por ejemplo, por parte de ingenieros o científicos. Muy bien, vamos a comenzar la explicación con los números naturales. Los números naturales son el primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos, tanto para contar objetos como para ordenarlos. El conjunto de los números naturales se denota con el símbolo n y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los que conocemos. El conjunto de los números naturales graficados en la recta numérica los podemos ver en segmentos del mismo tamaño, con la ubicación de los números naturales a la derecha del punto. El 0 es considerado un número entero y no necesariamente es un número natural. La flecha indica que la recta se mantiene avanzando en esa dirección. Entre las características de este conjunto tenemos que n es un conjunto ordenado. Un número natural es menor que otro si está colocado a la izquierda en la recta numérica. Por ejemplo, el 5 es menor que el 7, ya que está a la izquierda de este. También n es un conjunto infinito que tiene un primer elemento, que es el 1, pero no un último elemento. Cada número natural tiene un sucesor, es decir, otro número natural que se encuentra justo a la derecha de él en la recta numérica. Y cada número natural, excepto el 1, tiene un antecesor. El número natural que sería junto a la izquierda en la recta numérica. Entre dos números naturales hay una cantidad finita. Es por eso que se dice que es un conjunto discreto. Con respecto a las operaciones básicas, recordemos que la suma y multiplicación de números naturales van a dar como resultado otro número natural, pero no ocurre lo mismo con la recta y con la división. Para el caso de la resta, el resultado de restar dos números naturales podría ser un número natural, pero hay ocasiones en las que esto no necesariamente sucede. Ahora veremos el conjunto de los números enteros. Los enteros negativos se utilizan para describir valores como alturas por debajo del nivel del mar, temperaturas bajo cero, pisos por debajo del suelo. Al igual que los números naturales, los números enteros constituyen un conjunto ordenado, finito y discreto. La diferencia es que no tiene un primer elemento y todo número entero tiene un antecesor y un sucesor entero. De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la derecha, mientras que los negativos son cada vez más pequeños a medida que avanzamos hacia la izquierda. También podemos hablar del valor absoluto de un número entero, representándolo con dos barras a los costados. Este valor absoluto es equivalente a la distancia entre la ubicación del 0 y este número dentro de la recta numérica.
independientemente de su signo. Un número, si le quitamos el signo, tenemos su valor absoluto. Los números enteros representados con la letra Z se representan de la misma forma que los números naturales en una recta numérica, pero también incluyen el sentido contrario a partir del punto al que llamamos 0. Así entonces, los enteros contienen los enteros positivos y se considera a los números naturales como un subconjunto de los números enteros. Ahora vamos con los números racionales. El conjunto de números racionales se representa con Q. Si n y m pertenecen al conjunto de números enteros, siempre que m sea distinto de 0, tenemos que m es llamado denominador y representa en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad, o sea, el todo, mientras que n es llamado numerador y nos indica cuántas de dichas partes se deben tomar. La palabra racional proviene de la palabra razón, que describe la relación entre dos números diferentes. Por lo tanto, para graficar los números racionales en una recta numérica, se dibuja una recta con la escala apropiada y considerando el denominador para dividir en ese número de partes cada unidad y después tomando el numerador. En este caso, si tenemos 3 medios, vamos a tener que vamos a dividir cada unidad en 2. Dividimos 0 al 1, 2. 1 al 2, 2. Y de estas divisiones vamos a tomar 3 partes. 1, 2, 3. Y la gráfica sería 3 medios. Cualquier número que se pueda expresar como fracción es un número racional. Por ejemplo, el 13 es un número racional debido a que podemos expresarlo como fracción expresando 13 sobre 1. Un decimal exacto, 9 sobre 15, nos da un resultado de 0,6. Por lo tanto, también es un número racional. Acá tenemos un decimal periódico puro, que corresponde a que en su parte decimal se repite indefinidamente, que es el periodo, inmediatamente después de la coma. 4,3333. Y esto se puede expresar como fracción 13 sobre 3. Y tenemos un decimal periódico mixto, que es aquel en la que el periodo no está enseguida de la coma. En este caso 0,0 y recién comienzan a repetirse los 2, 2, 2, 2, 2. Y esto como fracción se escribe 1 sobre 15. Por lo tanto, los números racionales son el conjunto formado por todas las fracciones con denominador distinto de 0. Este conjunto permite representar el resultado de dividir dos números naturales, cualesquiera, y se generaliza el concepto de fracción, permitiendo también los valores negativos, o sea, el conjunto de números enteros. Todo número racional tiene infinitas fracciones representantes, y de todas ellas, la fracción que tiene sus términos primos entre sí se conoce como fracción irreducible. Esto pasa cuando ya hemos simplificado la fracción. Una propiedad fundamental de los números naturales es el orden denso. Esta nos señala que entre dos números racionales hay siempre otro racional entre ellos, lo cual no es cierto con los enteros, porque entre dos números consecutivos no hay otro entero estrictamente comprendido entre estos dos números.
En cambio, hay infinitos números racionales. Sin embargo, a pesar de existir tantos números racionales, se ha demostrado que existen números que no pueden expresarse como n sobre m para ningún par de números enteros. Estos números son llamados irracionales y son aquellos cuya expresión decimal tiene infinitas cifras no periódicas. Los números irracionales son aquellos puntos que no podríamos haber representado de manera precisa o con exactitud en la recta numérica. Algunos números irracionales sí se pueden representar en la recta real mediante procedimientos geométricos, utilizando regla y compás. Este es el caso de las raíces cuadradas no exactas. Para muchos números irracionales no se puede aplicar este método. La representación de estos números se hace por aproximación. La representación de números irracionales, por ejemplo de raíces no exactas en la recta real, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el teorema del cateto, como podemos ver en la gráfica. Por lo tanto, un número irracional es aquel que no puede ser expresado por una fracción irreductible. Los números decimales como el decimal exacto, el decimal periódico puro, el decimal periódico mixto son números racionales, pero todos los otros números decimales ilimitados no lo son. Un número es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que no se repite. Por tanto, no se pueden expresar en forma de fracción. La extensión decimal de un número irracional nunca tiene una terminación. Por otra parte, no presenta dígitos en un patrón repetitivo. Por ejemplo, un número irracional por excelencia sería el número pi. Sabemos que este número equivale a 3,1415926 puntos suspensivos hasta el infinito. Es decir, que no tiene un decimal que conocemos, ya que no es finito. Por lo tanto, no podemos expresarlo en forma de fracción de una manera exacta. Otro buen ejemplo de un número racional serían las raíces. Por ejemplo, la raíz de 3, que es un número irracional porque sus decimales tienden al infinito y no podemos expresarlo como una fracción definida. Y no se puede calcular como un resultado como un número exacto. Sin embargo, no todas las raíces son números irracionales. Las raíces pueden calcularse con números exactos y esos ya se consideran números racionales. Este es el caso de la raíz de 4, digamos. La raíz de 4 va a ser 2, por lo que sí se puede expresar en forma de fracción, lo que significa que es un número racional. Sin embargo, los que no son los irracionales. Ahora vamos a pasar al conjunto de números imaginarios, donde tenemos que R es un número imaginario, N es un número real y está multiplicado por I, que es la unidad imaginaria. Día a día nos encontramos con números imaginarios más veces de las que creemos. O sea, nos encontramos con raíces negativas. Y una raíz negativa, sea la que sea, se puede descomponer y llegar a tener un número real y la unidad
imaginaria. Como podemos ver acá, la raíz cuadrada de menos 47 va a ser igual a 7, que es la parte real, y la parte imaginaria, que es la raíz cuadrada de 1. Es un número imaginario porque no existe un número negativo que multiplicado por el mismo número negativo nos dé el mismo. En este caso, menos 7 por menos 7 siempre nos va a dar 49 debido a la regla de signos. Menos por menos más. Es por eso que necesitamos un número que represente la raíz cuadrada de ese número negativo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 1 es conocida como la unidad imaginaria. Entonces sabemos que un número imaginario es igual a la multiplicación de un número real, cualquiera, por la unidad imaginaria. Entonces, un número imaginario puede describirse como el producto de un número real por la unidad imaginaria, donde la letra I denota la raíz cuadrada de menos 1. Al número imaginario I también se lo denomina constante imaginaria. El cuadrado de un número imaginario siempre es negativo. Para representar gráficamente un número imaginario, debemos dibujarlo en el plano. Este está formado por un eje real, que ya lo hemos visto, pero a este hay que añadir un eje imaginario. Por lo que en este eje imaginario es donde vamos a representar la parte imaginaria del número. Dichos ejes se dibujan de manera perpendicular. Los números imaginarios permitieron todo tipo de desarrollos tecnológicos y también científicos. Por ejemplo, el GPS, la radio, la televisión, el Internet. Ahora vamos a pasar a los números complejos. A partir de los números imaginarios se definen los números complejos, que son números con la forma A más B por imaginario, donde A y B son números reales y es el número imaginario. Por lo tanto, los números A y B se llaman respectivamente la parte real y la parte imaginaria del número complejo sería I. Por ejemplo, 2 más 3 y o 1 menos i son números complejos. A esta expresión se la conoce como forma binómica porque tiene dos componentes constitutivos. Y cuando a es igual a 0, el número complejo se denomina solo imaginario. Y si b es igual a 0, pues aparecen todos los números reales. Es decir, que el cuerpo de los números complejos es en realidad una extensión del cuerpo de los números reales, ya que los contiene a todos. Se denomina con la letra C al conjunto de todos los números complejos. De igual forma, se conforma un espacio vectorial de 2 dimensiones. Los números complejos se salen de la recta para llenar un plano, llamado plano complejo. En este caso, los números complejos están representados en ejes cartesianos, en el que el eje X comprende el eje real y el Y el eje imaginario. La fórmula de números complejos a más b por i está representada a través del punto o extremo AB.
denominado afijo. El cuerpo de los números complejos no es un cuerpo ordenado. No puede darse en C una relación de orden total que respete las operaciones de suma y producto. No tiene, por tanto, sentido comparar dos números complejos en la manera en la que estamos acostumbrados de hacer con los números reales. La noción de número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer. Los números complejos son importantes porque permiten trabajar con mucha más precisión en áreas específicas de la ciencia y de la física. Es así que hemos podido repasar, ver todos los conjuntos numéricos.